Ok, muy bien. Bueno, nada más repitiendo de manera general, conforme vamos incrementando la edad, nosotros vamos a notar ciertos cambios fisiológicos dentro de nuestro organismo que van a volver un poco más resistentes o un poco más sensibles a la presencia de ciertos fármacos. ¿Qué estados son directamente importantes? La parte del embarazo y la parte de la lactancia. Sobre todo porque en estos dos estados la mujer tiene un cambio tanto hormonal como fisiológico importante. Y esto hace que sus características metabólicas se modifiquen. Y sobre todo, por ejemplo, en lactancia tenemos un proceso que es la parte de la excreción de los fármacos, donde se puede ver afectado, inclusive se puede ver afectado el bebé cuando está siendo amamantado por esta madre. Dentro de factores individuales tenemos la parte de la edad, el peso, es decir, dependiendo de cada uno de nosotros, puede ser que tengamos diferentes reacciones a ciertos fármacos de acuerdo a estas características. La mayoría de los medicamentos hoy en día están estandarizados a a un cierto valor, por ejemplo, de peso. Es decir, pueden preguntarse, oiga, profesor, si yo en el laboratorio me piden que haga una administración con base en el peso para dar un tratamiento, ¿por qué a nosotros, tal vez no se lo han preguntado, pero ¿por qué todos recibimos una tableta, por ejemplo, de 500 miligramos? Si, por ejemplo, yo, que peso como 70 kilos, pues no pesa igual que a lo mejor uno de ustedes que está un poquito más delgadita, que pesa 50 kilos. ¿Por qué tomamos la misma tableta si tenemos un diferencial de 20 kilogramos? O alguien que tenga un peso mayor de 100 kilogramos, ¿por qué seguimos tomando esas cantidades de fármacos si tenemos pues un diferencial importante en cuestión del peso? Esto es porque los fármacos se estandarizan a, digamos que la dosis que se está administrando por una tableta es suficiente para abarcar este rango de pesos. Entonces, vamos a ver ahorita un poco acerca de de las campanas de distribución normal y se dieron cuenta que, por ejemplo, en el promedio de la población pueden soportar cierta cantidad de fármaco y la dosis administrada en ese rango permite abarcar toda esta parte, esta variable que es el peso. También tenemos factores que pueden modificarse, como es el género. Habíamos mencionado un poco que dependiendo de la patología, dependiendo de las condiciones, hay algunas donde son más susceptibles, por ejemplo, las mujeres o los hombres para tolerar algún tipo de tratamiento o efectos adversos que se puedan representar mucho más rápido dependiendo de cuál sea el género. Eh, También el estilo de vida influye porque, pues, evidentemente, si no tenemos una condición adecuada, es decir, si estamos, por ejemplo, con una mala alimentación, tenemos algunas sustancias que pueden ir afectando el funcionamiento de los órganos, como el tabaco, el alcohol, los estupefacientes, la comida rica en grasas, en carbohidratos simples, también pueden afectar el organismo y esto va a hacer que el procesamiento de estos medicamentos y de fármacos no sea el óptimo. Y finalmente, la etnia. Esto está relacionado con las cantidades de genes que tenemos cada una de las diferentes poblaciones. Les decía que, por ejemplo, hay algunas razas que son más tolerables o que son más susceptibles a ciertos medicamentos que otros por la resistencia que se ha generado a ciertas enzimas metabólicas o inclusive a ciertas mutaciones que se han generado a nivel poblacional, pues pueden verse reflejados por en ciertos grupos más que en otros. Finalmente también otros factores que pueden ser los ambientales, es decir, tanto los ciclos circadianos como el lugar donde se recibe el tratamiento. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de los ambientales, tiene que ver mucho con aquellas que son, por ejemplo, de naturaleza tópica, por la cantidad de luz que hay, por la intensidad del sol. Puede ser que, por ejemplo, en algunas regiones costeras, pues la excitabilidad de la luz solar sobre la piel modifique ciertos medicamentos. Habíamos mencionado un poco acerca de la vitamina D, que se activa con luz ultravioleta. Entonces, por ejemplo, las personas que son de piel oscura, pero en lugares cálidos, pues normalmente su vitamina D se mantiene bien. Pero si, por ejemplo, trasladamos a esta persona de piel oscura a un lugar, por ejemplo, de Europa,
un país nórdico donde técnicamente ahí el cambio, el uso horario se modifica, pues estas personas normalmente tienen un déficit de vitamina D. Entonces tienen que consumirlo de manera exógena porque pues no tienen en esa región no existe la suficiente capacidad de luz ultravioleta para metabolizar esta vitamina y además de eso, su piel tiene tanta melanina que dificulta, la poquita luz solar que está entrando dificulta la conversión. Entonces, ahí es donde las personas afroamericanas normalmente sufren de escorbuto cuando se van a viajar a lugares que son bastante fríos o donde la luz solar no es tan intensa como en lugares que están más cercanos a la parte del Ecuador. Entonces, Profe, una duda. sí, Entonces, ¿se podría decir que la dosificación de los medicamentos se hace en base a las generalidades de la edad, peso, el género y el estilo de vida, exceptuando la etnia y la genética? sí, sí, normalmente, de hecho, inclusive la genética y la etnia se consideran. Hasta actualmente se está intentando buscar tratamientos que sean específicos para cada etnia. Pero originalmente, como les decía, recordemos que los medicamentos que están disponibles comercialmente se diseñaron hace 50 años. Entonces, hace 50 años no se tenía consideración de todos estos elementos. Conforme vamos, Conforme vamos avanzando tanto en estudios, en evaluaciones, se está intentando, por ejemplo, incorporar estos elementos de la genética. Normalmente lo que se hacía es decir, bueno, ¿cuál es el diferencial más importante que hemos visto? La edad, es decir, vamos a clasificar en los que no son niños, los que no son niños, los niños y los adultos mayores. Y como un extra, las mujeres embarazadas. Entonces eran los únicos 4 grupos que se consideraban. Entonces decir, bueno, a todos los que no son niños, vamos a darles una misma dosis, vamos a estandarizarlo en que aproximadamente las personas pesan entre 70 kilogramos. Entonces vamos a estandarizar lo que funcione muy bien para 70 kilogramos y ya de ahí vamos a tener un margen de más o menos 20 kilogramos para que observemos el efecto. Después decimos, bueno, el metabolismo se va a mantener casi igual a partir de los 18 años, ya prácticamente ya el metabolismo es relativamente igual para una persona de 18 que una persona, vamos a llamarle, de 59 años, ¿no? Entonces ahí están los diferentes tratamientos. Ya cuando empezamos a entrar a la tercera edad, dicen, bueno, aquí ya el metabolismo se cambia, entonces vamos a hacer una clasificación extra que es tratamientos geriátricos para adultos mayores. Entonces son las únicas clasificaciones que se tienen. Y sí se estandarizaron para esas regiones y poco a poco se está intentando utilizar estudios para farmacología especializada, es decir, en un futuro, esperemos que no muy largo, podamos tener una terapéutica o un tratamiento profiláctico que sea específico para cada uno de nosotros, de decir, bueno, yo, un hombre caucásico de 70 kilos de edad, aproximadamente 30 años de edad, ¿cuál es el tratamiento más efectivo para, por ejemplo, alguna infección, ¿no? Una infección estomacal? Y dicen, bueno, vamos a darte amoxicilina con tal antibiótico con una dosificación de tal. Entonces, eso es lo que se espera. Hay muchos estudios que están intentando hacer como la farmacología individual, pero ahorita digamos que la farmacología que tenemos es poblacional y con esos parámetros. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? La biotransformación de fármacos se modifica en recién nacidos y en adultos mayores. En recién nacidos es mucho más acelerada, en adultos mayores es más lenta, pero es mucho más sensible en los recién nacidos. La modificación del metabolismo conforme se va envejeciendo cambia en la población de los receptores, es decir, que existen modificaciones fisiológicas en el organismo. Entonces la población de receptores no es la misma cuando recién nacemos que conforme vamos envejeciendo. Puede ser que el número de receptores disminuya en el organismo, puede ser que estos receptores generen alteraciones o ciertas modificaciones que los hagan menos eficaces para el tratamiento o la respuesta generada. Entonces, esto eventualmente concluye en que tenemos una sensibilidad diferente para en la presencia de diferentes fármacos. ¿Qué es lo que podemos ver? Déjenme hacer esto más
Aquí está. Tenemos, por ejemplo, qué es lo que ocurre o cómo se comporta diferentes grupos de acuerdo a un mismo tratamiento. Por ejemplo, la evacuación gástrica o el vaciamiento gástrico, cómo está, por ejemplo, en los recién nacidos. Podemos ver que se encuentra retardado, es decir, el estómago de estos niños, pues realmente es muy pequeñito. Entonces, también la cantidad de ácido que se genera y la cantidad de alimento que están recibiendo constantemente, pues es muy poquita. Entonces, la parte del peristaltismo y del vaciamiento gástrico es retardada. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ya va desarrollándose, cuando ya está en la etapa de lactancia? Pues ven que, pues aquellos que tengan, por ejemplo, hermanitos, se darán cuenta que pues los niños están comiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces quiere decir que reciben la leche materna, la absorben rápidamente, genera absorción en el intestino y después es procesada. Entonces, eso ocurre, eso, ¿qué consecuencias tiene? Pues que todo el tiempo estén comiendo. De igual forma, los niños también tienen una evacuación gástrica un poco acelerada. Ya no es tanto como los lactantes, pero sigue estando elevada con respecto, por ejemplo, a un adulto ya mayor. ¿Qué pasa con el pH? Pues vemos que no es tan ácido en los recién nacidos. En los lactantes ya empezamos a observar cierta acidificación, sobre todo para el procesamiento de la leche materna, para que sea un poco más efectiva, y sobre todo para la degradación de todas las proteínas que vienen por parte de la leche, que son el sustento principal para el desarrollo o toda la parte del catabolismo. Y en los niños, pues nos estandarizamos ya un pH ácido, no tan ácido como por ejemplo el de un adulto, que es entre 2, 1.5, 2 más o menos de pH. ¿Qué pasa con la motilidad? De igual forma, los recién nacidos pues apenas están desarrollando, apenas están acostumbrándose al medio exterior, pues estaban viviendo directamente o estaban siendo alimentados a través de la placenta, del cordón umbilical, entonces está apenas despertando cómo es su metabolismo. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con los lactantes? Pues se va viendo que vamos a tener una motilidad un poco acelerada, de igual manera con los niños, porque nuevamente ellos están en desarrollo, ahorita todo su metabolismo es la parte catabólica, es decir, construcción, 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 desarrollo de órganos, aumento de talla, aumento de peso, crecimiento de los diferentes órganos. Entonces, toda esa energía está siendo utilizada para el desarrollo de estos procesos. ¿Qué es lo que vemos? Que, por ejemplo, la superficie de absorción, pues ya a partir de los lactantes ya la tenemos normal. La velocidad de absorción oral también es aumentada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, si damos un medicamento convencional a un niño, lo que vamos a provocar es que la acumulación de este fármaco, de este principio activo, se incremente y tengamos un efecto tóxico si damos una dosis normal. Por eso normalmente en la dosis pediátrica siempre son dosis más pequeñas. Tal vez la frecuencia de dosis sea un poco más frecuente, es decir, si algunos de ustedes han visto, por ejemplo, tienen hermanos, habrán visto que la mayoría de los tratamientos pediátricos, número uno, son en gotas. Y número dos, si ven la concentración del medicamento, se darán cuenta que es menor, prácticamente es como un poquito de la mitad o un poco menos, pero la frecuencia de la dosis es mayor. Si para ustedes les dicen tómense una tableta cada, no sé, cada 8 horas, aquí puede ser tómese 5 gotas cada 4 horas, cada 6 horas. Entonces, ¿qué hacemos? Disminuimos la dosis, pero aumentamos la frecuencia con que vamos a administrar. Todo esto para evitar que tengamos una sobredosis de alguno de estos principios activos. Profesor, ¿Sí? a mí me entró la duda y en cuanto con las vacunas, ¿cómo pasaría con los bebés? Las vacunas. Normalmente lo que ocurre es que en los bebés no se administran vacunas porque su sistema inmune está acelerado. Lo que ocurre es que ya cuando está, digamos, en la primera etapa de la infancia, que ya su sistema inmune sigue estando acelerado, pero ya no está tan agresivo como un recién nacido, puede tolerar más
un shock anafiláctico si le llegara a dar, por ejemplo, por una reacción de esta vacuna. Normalmente se aplica la misma, se llegan a hacer un ajuste en cuestión de la cantidad de antígeno presente, pero de igual forma, como les mencionaba, aquí lo que estamos favoreciendo es nada más darle el indicativo de cuál es la estructura del espécimen que queremos neutralizar, es decir, cuál es el antígeno de este virus o de esta, sí, sobre todo virus, para que su sistema inmune lo reconozca. Entonces no estamos administrando una dosis elevada de este antígeno, simplemente son concentraciones muy, muy, muy pequeñas, pero son suficientes para que el sistema inmune las reconozca y pueda generar defensa. Entonces no hay tanto problema con las vacunas. Las vacunas, pues llegó a ser, técnicamente las vacunas son el tratamiento mucho más efectivo porque solamente estamos dándole la indicación al sistema inmune de qué es lo que tiene que hacer. No estamos induciendo o no estamos activando de manera química o de manera, digamos, de una manera un poco más farmacológica el sistema inmune. Lo único que estamos haciendo es presentarle específicamente el ejemplo que han visto, que una vacuna es darle nada más la fotografía de cómo es ese virus, para que cuando cuando llegue ese virus, los policías, que son todas las células del sistema inmune, ya sepan quién es él y cómo poder contrarrestarlo. Entonces solamente le ayudamos a presentárselo para que ellos mismos lo reconozcan. No sé si Ok, profe, muchas gracias. Sí, ok. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, problemas o tenemos, digamos, conforme va ocurriendo el desarrollo, vamos generando modificación sobre los procesos de metabolismo. Quiere decir que, por ejemplo, en los recién nacidos, casi el metabolismo, que lo veremos ya que entremos a la parte de farmacocinética, no, la parte de biotransformación, veremos más a detalle qué ocurre con estas reacciones. Pero básicamente, el metabolismo se encarga de hacer derivaciones hacia los diferentes fármacos, es decir, agregar un grupo sulfato, agregar un grupo acetato, o agregar un grupo, una conjugación un poco más agresiva, que es una glucuronidación. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas enzimas de biotransformación? Lo que hacen es empezar a adornar en todos los grupos funcionales, sobre todo heteroátomos, oxígenos, nitrógenos. Empiezan a agregar, por ejemplo, estos sulfatos, estos acetatos, este grupo glucurónido, y eso interfiere con la funcionalidad del fármaco. Entonces ya no puede reaccionar con el sitio de acción. Es mucho más fácil que pueda ser excretado ya sea vía renal, vía biliar o vías secreciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con este gráfico? Vemos aquí, por ejemplo, la edad. Aquí tenemos un máximo de 6 meses. Y vemos cómo está el desarrollo de las enzimas de sulfatación, de acetilación y de glucuronidación. Vemos que en los recién nacidos casi no tenemos estas enzimas de sulfatación y vemos que vamos incrementando conforme pasa la edad. Prácticamente a partir del primer trimestre ya de recién nacido, ya vemos que ya podemos encontrar con la población normal de estas enzimas de metabolismo. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, los recién nacidos, o por ejemplo, dentro de los primeros 30 días, 20 días, si nosotros damos un fármaco como sulfamida, que tiene grupos sulfatos, pues no tiene cómo contrarrestarlo, no tiene cómo neutralizarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estos niños pues van a sufrir un efecto tóxico porque el organismo no tiene las enzimas necesarias para poder degradarlo. Entonces, conforme vamos desarrollando, vamos viendo que podemos tener podemos tener un poco mayor de tolerancia para metabolizar estos diferentes fármacos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, conforme vamos incrementando la edad? Aquí lo que estamos viendo es la edad en años, es decir, por ejemplo, ustedes, pues están, todavía ni llegan, por ejemplo, deben de estar como por aquí. Entonces, técnicamente ahorita su metabolismo está al 100%. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos ver la velocidad de conducción de los diferentes fármacos, es decir, cómo se comportan
a lo largo del organismo, cómo se encuentra la función renal, la función general vital, la filtración glomerular, el corazón, la cantidad de agua, porque conforme vamos envejeciendo, pues vamos teniendo cierta pérdida de agua. Nuestro volumen de agua ya no es tan adecuado. Por eso muchas veces los abuelitos se ven un poquito más arrugaditos o se ven un poquito más chiquitos. Si todavía tienen a sus abuelitos de 70, 80 años, pues se darán cuenta que los abrazan y ya prácticamente sienten el hueso, porque pues la masa y el índice muscular, la cantidad de agua, pues se va perdiendo. Entonces ya prácticamente tienen muy poquito espacio y entonces ya no están tan acolchonaditos como, por ejemplo, si estuvieran un poco más jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que conforme incrementamos la edad, vamos perdiendo estas capacidades fisiológicas. Se cree que a partir de los 30 años empieza a haber un detrimento generalizado, pero conforme vamos incrementando la edad, a partir de los 50 años, vemos que ya tenemos una caída exponencial. Entonces, digamos que la primer pérdida de las funciones empieza a los 30 y termina a los 50, y una vez a los 50, entonces ya empezamos a ver cómo tenemos un detrimento consecutivo de nuestra salud. ¿Qué es lo que más se ve o cuál es el daño más agresivo? El flujo renal. El riñón, como es uno de los principales órganos de reabsorción de sangre, metabolismo y refiltración de todos los nutrientes, son de los primeros órganos que se ven afectados conforme vamos envejeciendo, porque todo el tiempo está trabajando. Por ejemplo, el corazón, uno pensaría que tal vez el corazón dice, bueno, es que el corazón pues es el órgano principal, porque si no latimos pues nos morimos, pero sin embargo el corazón no debe de bajar tanto su eficacia, porque si no ponemos en riesgo la salud de la persona. Entonces, ¿qué pasa cuando se tiene patologías renales antes de esa edad? Dependiendo de qué patologías. ¿Puedes dar un poquito más contexto, Sandra? O un poquito más específico tu pregunta. Agenesia renal. Normalmente, dependiendo del tipo de patologías, puede ser, puede ser por condiciones genéticas, puede ser por intoxicaciones de fármacos, aunque normalmente es una insuficiencia aguda. Las patologías crónicas casi no ocurren en personas jóvenes porque esto es con tratamientos a largo plazo. Lo que ocurre normalmente son ya sea problemas metabólicos, ya sea por ejemplo de algunos mineralocorticoides, son los principales que pueden afectar al riñón. También se puede tener problemas genéticos que alteran la función de la filtración glomerular. Entonces aquí digamos ya es un caso muy particular. Aquí ya tenemos una patología que puede ser de naturaleza genética o de naturaleza autoinmune. Entonces aquí lo que ocurre es que no es un tratamiento digamos específico, sino ya hay una condición ya hay una condición directamente funcional. Técnicamente el término agenesia es que no tenemos un desarrollo adecuado. Entonces puede ser que haya sido durante la etapa del desarrollo renal, es decir, cuando se está formando el feto, no se formó de manera óptima el riñón. Puede ser que a lo mejor un glomérulo, algunos glomérulos estén afectados, que algunos de los túbulos no se hayan desarrollado bien y tengan estén obstruidos y eso dificulta la filtración glomerular o los problemas renales. Dependiendo de la edad, por ejemplo, si es infantes, si este proceso se diagnosticó en un infante, puede ir creciendo y, digamos, lo que no se logró formar durante el desarrollo embrionario puede recuperarse. Si esto ocurrió, por ejemplo, estos efectos se observaron, si estos efectos se observan un poco más adelante, puede ser que, dependiendo de la gravedad, puede ser que se tenga una función, digamos, normal o puede ser que esté modificado. Entonces, dependiendo de la gravedad, las alternativas puede ser una cirugía para, digamos, liberar la obstrucción del riñón o, digamos, en el otro de los casos puede hacerse un trasplante renal. También depende mucho, por ejemplo, de si es solamente en un riñón o en dos riñones. Se puede hacer ajustes para, por ejemplo, la remoción del riñón que esté malito y dejar solamente con dejar un solo de los riñones
para poder continuar con la función normal. Dependiendo de la gravedad, puede ser que si esté un poco agresiva la condición, puede ser que no sea tan agresivo. Profe, ¿Sí? ¿a qué se refiere el término velocidad de conducción? Velocidad de conducción es, por ejemplo, qué tan bien funciona la velocidad tanto a nivel, me parece ser que sí es a nivel fisiológico de sistema nervioso central. Creo que sí tiene que ver ahí dejen revisar el libro, sí se refiere es que tengo dudas si es la parte de la sangre, qué tan rápido fluye la sangre en el organismo o qué tan bien tenemos una conductividad neuronal, es decir, qué tanta respuesta tenemos a ciertos estímulos, reflejos, toda esa parte. Lo voy a revisar, pero estoy casi seguro que es a nivel del sistema nervioso central. Vale, gracias. Sí. Ok. Bien, ¿qué se observa, por ejemplo, en los adultos mayores? Vemos, por ejemplo, que tenemos un incremento en la distribución de fármacos lipofílicos, es decir, en personas que tengan, por ejemplo, este incremento de tejido graso, se van a favorecer la afinidad de estos fármacos, entonces vamos a tener un proceso de bioacumulación, mientras que los fármacos citrofílicos van a ser excretados mucho más fácil. También lo que vemos es que tenemos una disminución de unión a proteínas plasmáticas, es decir, las proteínas plasmáticas funcionan como esponjas. Entonces, si tenemos fármacos directamente en torrente sanguíneo y disminuimos la cantidad de albúmina, lo que va a pasar es que no tengamos una absorción de manera adecuada. Y también, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos que los mecanismos de detoxificación, que es a través de excreción renal y específicamente a través del metabolismo de fase 1, vemos que disminuimos la capacidad de reactividad de estas enzimas, sobre todo los citocromos. Ya veremos más adelante qué son estos citocromos, pero de manera general son las enzimas que se encargan de la transformación de todos los fármacos en el organismo. También vemos que el metabolismo de fase 2, que ya es un metabolismo un poco más complejo que lleva a cabo mecanismos de conjugación, pues también se ven disminuidos. Ok. ¿Qué ocurre ahora con los factores genéticos? En los factores genéticos tenemos diferentes modificaciones. Puede ser el polimorfismo enzimático. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos modificaciones o mutaciones en diferentes enzimas. Cada uno de nosotros, a pesar de que tenemos la misma cantidad de genes y el mismo número de cromosomas, nuestros genes individuales son diferentes. Cada uno de nosotros tenemos mutaciones en mayor o menor proporción que inclusive pueden generar problemas de manera funcional o simplemente pueden ser más o menos susceptibles para generar algún cambio en el organismo. ¿Cuáles son las enzimas que normalmente se ven afectadas? Pues las enzimas, bueno, las que nos interesan a nivel de farmacología, son las que se encargan de la biotransformación de estos fármacos. ¿Qué van a hacer? Enzimas que se encargan de la acetilación, que generan, por ejemplo, degradación de acetilcolina, que favorecen la hidroxilación y todos los enzimas de los citocromos P450, que son, como les decía, el laboratorio para la degradación de estos fármacos. Entonces, ¿qué es lo que significa este gráfico? Aquí vemos, por ejemplo, todos los genes o todos los genes que son todos los genes o los polimorfismos que tenemos de una sola base, es decir, que tengamos una modificación, por ejemplo, si tenemos una adenina, que se intercambie por una timina, que se cambie por una citosina. Entonces quiere decir que a la hora de la codificación, pues vamos a tener una proteína distinta. Aproximadamente se calcula que se tengan 1.4 millones de polimorfismos detectados, es decir, que exista esta modificación en las diferentes bases. 300,000 van a encontrarse en los exones, es decir, en la parte externa de la cadena de codificación.
Aquellas que, por ejemplo, solamente se intercambian por aminoácidos, pero que son, digamos que no generan una modificación puntual porque pertenecen a la misma familia. Polimorfismos que actúan sobre, digamos que sí generan un cambio, alguna de la parte de la estructura, o que puedan generar modificaciones en la actividad. Vemos que son prácticamente un tercio de los originales. Modificaciones que tengan efectos a nivel in vivo, vemos que todavía se va disminuyendo, que cambien farmacocinética, que cambien la respuesta y sobre todo que tengan relevancia clínica. Entonces vemos que si bien sigue siendo importante, aproximadamente aquí tenemos el 50%, pero los que realmente generan o permiten un cambio importante a nivel clínico como para poder estudiar y poder agruparlos, de decir, por ejemplo, una persona tiene una modificación genética que no le permite tener un funcionamiento correcto de una proteína o de una enzima. Vamos a llamarle, por ejemplo, diabetes. Diabetes entraría en la última cadena, donde ya tenemos alguna relevancia clínica, se genera un polimorfismo y ese polimorfismo pues provoca una resistencia a la insulina. O por ejemplo el polimorfismo de hemofilia, que no podemos tener una coagulación adecuada, pues ya entra en la parte de relevancia clínica. En todos los demás se tienen, por ejemplo, polimorfismos que pueden modificar tanto la respuesta de ciertos fármacos, es decir, que seamos resistentes o sensibles a ciertos mecanismos, o que inclusive modifiquen todos los procesos de farmacocinética, como lo que es la parte de biotransformación. Okay. Entonces, ¿a qué me refiero, por ejemplo, con esas personas que son sensibles y que son resistentes? En este gráfico tenemos, por ejemplo, más o menos una curva de distribución normal. Entonces, digamos, ahorita está en como un histograma, entonces tal vez no la vean, pero la curva iría algo así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que o por qué nos interesan a nosotros las curvas de distribución normal? Porque aproximadamente el 50% de la población se encuentra en la parte más alta de la curva y después ahí nos vamos alejando conforme, o bueno, las distancias que vamos teniendo es de acuerdo con la desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de estas curvas de distribución normal en respuesta a los fármacos? Aquí lo que estamos viendo es una gráfica de hidroxilación de un fármaco y qué tan frecuente o qué tantos casos se ve que se pueden pertenecer. Y tenemos, por ejemplo, un metabolismo, la N es de normal, UR es de ultra rápido. Aquí tenemos un metabolismo lento y ultra lento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, todos tenemos un metabolismo promedio que se encuentra en los valores normales. Es decir, si tenemos un medicamento, puede ser que lo biotransformemos conforme el tiempo de vida lo indica. Vamos a llamar que el tiempo de metabolismo, el tiempo de vida medio es de 2 horas. Entonces, desde el momento en que llega este fármaco al organismo hasta que se empieza a metabolizar, van a pasar 2 horas. Ese es el promedio normal. Si hay un polimorfismo que genera modificaciones enzimáticas y hace que el metabolismo sea mucho más rápido, entonces puede ser que lo metabolicen solamente 30 minutos. Entonces, estas personas, ¿qué va a pasar? Si se metaboliza en 30 minutos, no va a dar tiempo a este fármaco de que haga su efecto dentro del organismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estas personas con metabolismo ultra rápido van a tener resistencia a los efectos del fármaco. Es decir, si por ejemplo necesitamos 500 miligramos, vamos a llamar de paracetamol para que nos quite la fiebre, si hay una persona que tiene este polimorfismo que no le permite o que metabolice rápidamente el paracetamol, tal vez necesite 1000 miligramos, es decir, 1 gramo, el doble de la dosis, para poder ejercer su efecto como antipirético. Ahora, ¿qué va a pasar con el caso contrario? Las personas que tienen un metabolismo lento. Quiere decir que
el tiempo de vida que va a estar ese fármaco dentro del organismo va a ser, si era de 2 horas, a lo mejor con los ultralentos va a ser de 4 horas, entonces se va a duplicar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estas personas son sensibles a este tratamiento. ¿Por qué? Porque todo el fármaco se va a encontrar en altas concentraciones todo el tiempo en el organismo. Vamos a ver un poquito más adelante, espero nos dé tiempo, a hablar un poco acerca de la ventana de actividad biológica y la ventana terapéutica, pero posiblemente estos conceptos los vieron en laboratorio, si no ahorita los revisamos. Muchas veces lo que ocurre es que tenemos, por ejemplo, cierta dosis, ¿no? Que es la dosis terapéutica. Si esta dosis se incrementa, vamos a decir que la dosis es de 1 miligramo, la dosis terapéutica. Si llegamos a 2 miligramos, puede ser que ya tengamos un efecto tóxico. Entonces, ¿cómo vamos a controlar que nunca lleguemos a la dosis de 2 miligramos? Si, por ejemplo, estamos administrando a lo mejor una tableta de 500 miligramos, ¿cómo podemos evitar que este metabolismo llegue nunca a 2 miligramos? Pues lo que ocurre es que tenemos que, así como va entrando, ¿cómo lo graficamos? Ok. Puede ser que así como vaya entrando el fármaco, se va metabolizando al mismo tiempo. Entonces, eventualmente, vamos a tener una curva de esta naturaleza. Quiere decir que al tiempo cero, o vamos a decir al tiempo cuando se empieza a hacer la administración, tenemos aquí nuestros 500 miligramos de algún tipo de fármaco. Y después, en el momento en que llega al organismo, vamos a tener procesos de absorción, distribución y metabolismo. Quiere decir que se va metabolizando y eso va haciendo que la concentración que se encuentra en el organismo vaya disminuyendo, previniendo que tengamos una acumulación. ¿Qué pasará ahora, por ejemplo, si tenemos un metabolismo, es decir, este metabolismo se encuentra disminuido? Lo que va a pasar es que sí vamos a tener la distribución, pero el metabolismo se va a ver un poco más lento. Entonces, este retraso en el metabolismo puede generar que se incremente la concentración de nuestro fármaco en la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí ya podemos correr el riesgo de que tengamos una dosis tóxica porque se está acumulando este fármaco. No se está metabolizando lo suficientemente rápido como para irlo eliminando del organismo. Es por eso que las personas que tienen un metabolismo lento son más sensibles a ciertos fármacos. Entonces, así es como más o menos cuando vean así estas curvas de distribución normal, se van a dar cuenta que en la parte final van a estar siempre los resistentes y en la parte inicial van a estar los sensibles. Y en la parte media van a estar las personas normales. Entonces, asumimos que el 70-80% de la población entra dentro del grupo de los normales, pero tenemos ciertas modificaciones que los vuelven más sensibles o los vuelven resistentes. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? Ok. Profe, Sí. ¿y los efectos tóxicos que se tienen por una sobredosis se clasificarían como A? ¿Reacciones tipo A? ¿O cómo se clasificarían? Sí, sí, sería por un efecto aumentado por una bioacumulación, sí. Salvo que, por ejemplo, generara modificaciones a nivel fisiológico, por ejemplo, como les mencionaba, por ejemplo, del carbón activado, que no tiene un mecanismo como tal, pero simplemente, listo, Aldo, no tiene relación con el mecanismo de acción, entonces ya estamos entrando en otra clasificación. Pero si tiene que ver por el mismo mecanismo de acción que se está generando en el organismo, entonces sí podemos clasificarla como tipo A. Ah, ok. Gracias. Sí. Ok. Muy bien.
Entonces, ¿qué otros elementos también están participando? Tenemos, por ejemplo, la parte de la variabilidad biológica. Aquí en el embarazo tenemos también diferentes modificaciones. Tenemos cambios farmacocinéticos, tenemos, por ejemplo, una disminución del ácido estomacal, tenemos un aumento de la volemia, es decir, la cantidad de fluido de sangre que está en el organismo. El gasto cardíaco incrementa el 30%, el flujo renal también se va a incrementar y el pulmonar de igual manera. ¿Esto por qué? Porque nuevamente pues necesitamos forzar al organismo para garantizar la supervivencia de la madre y también del bebé. Entonces, por eso es que durante el embarazo se modifica o se incrementa la función fisiológica. También la filtración glomerular se ha visto que incrementa sobre todo en el primer semestre, se duplica esta filtración glomerular y también se aumenta la actividad de los citocromos. Entonces lo vuelve como que se metabolice mucho más rápido. Entonces los vuelve relativamente resistentes a ciertos tratamientos. Pero fue una pregunta, ¿qué es la bulimia? Volemia es el volumen de sangre en el organismo. Es decir, se incrementa, se duplica, por así decirlo, la cantidad de volumen de sangre que tienes. Gracias, profe. Uh-huh. Tenemos cambios farmacodinámicos también, por ejemplo, una disminución, bueno, tenemos casi, hay algunos efectos, casi no se ha visto tantos, no se han estudiado muchos cambios farmacodinámicos, sobre todo. Lo que sí se ha visto es, por ejemplo, que tengamos mayor sensibilidad hepatotóxica. Y esto tiene que ver sobre todo por la activación del metabolismo. Como estamos trabajando casi al doble con el metabolismo, puede ser que estas enzimas se vayan degradando, vayamos teniendo un efecto, digamos, degenerativo y que ya no sean tan resistentes. También se ha visto que tenemos mayor sensibilidad a la insulina, es decir, administración de insulina genera una hipoglucemia mucho más acelerada. Esto nuevamente tiene que ver porque pues, todos los carbohidratos que se están compartiendo, tanto con la madre como con el bebé, hacen que la cantidad de carbohidratos generales vaya disminuyendo. Y también pues, se ha visto que existe una resistencia a la heparina, sobre todo por el aumento de volemia. Como tenemos mayor cantidad de sangre, es más difícil que esta heparina pueda contrarrestar todos los elementos de anticoagulantes. Entonces, ¿qué se ha visto? Vean, por ejemplo, vemos que tenemos un incremento en el aclaramiento, es decir, en la degradación, por ejemplo, de mecanismos como midazolam, nifedipino, metoprolol. Prácticamente está al 400%, es decir, 4 veces más se ve más acelerado este metabolismo. Sobre todo, por ejemplo, midazolam, que se utiliza para como unas benzodiazepinas, nifedipino para el control de la presión arterial, metoprolol también para problemas cardiovasculares. La cafeína también tenemos un retraso, es decir, por ejemplo, las mujeres embarazadas que toman café se ponen un poquito, o los efectos de taquicardia se ven un poco más incrementados. Y vemos que, por ejemplo, también metabolismo de fase 2, como la glucuronidación, también se ve incrementado, aunque no tan agresivo como, por ejemplo, el metabolismo de fase 1 por citocromos. Si no entienden específicamente qué es metabolismo fase 1 y fase 2, no se preocupen, solamente sepan que el metabolismo en general de degradación de fármacos se ve acelerado. Y también la excreción renal se ve incrementada. Tal vez no tan agresivo como el metabolismo, pero de igual forma vamos a eliminar más las cantidades. Uno de los que más se ve afectado es, por ejemplo, el litio, donde tenemos una excreción renal incrementado del 100% y de algunas ciclinas. ¿Cuál es la diferencia entre volemia y gasto cardíaco? Ok, la volemia La volemia solamente es la cantidad de fluidos totales. Esto incluye tanto la parte celular, que son todos los eritrocitos, macrófagos, bueno, son los del sistema inmune y plaquetas,
junto con la parte plasmática y la cantidad de agua, es decir, toda la cantidad de volumen que se está moviendo a través del organismo. Si decimos que tenemos hipervolemia, es decir, que incrementamos la cantidad de volumen dentro del organismo. Si el cuerpo humano funciona aproximadamente con 8 litros de sangre, sí me parece que son 8, puede ser que tengamos hasta 10 litros, es decir, tenemos un excedente de 2 litros, tanto de sangre como agua. El gasto cardíaco es una proporción de cuánta sangre se está moviendo por el corazón por unidad de tiempo. Es decir, un latido, cuánta sangre mueve a todo el organismo. Puede ser que esté moviendo, por ejemplo, 2 litros cada latido. Entonces quiere decir que cada latido empuja 2 litros de sangre para irlos distribuyendo hacia todo el organismo. Si aumentamos el gasto cardíaco, quiere decir que necesitamos más fuerza y que se está moviendo mayor cantidad de sangre en todo el organismo. Esto normalmente, por ejemplo, decimos que se incrementa el gasto cardíaco cuando tenemos, por ejemplo, algún ejercicio aeróbico, que estamos forzando al corazón para que esté bombeando sangre mucho más rápido en todo momento. Entonces, más o menos es la diferencia. Ok. ¿Qué elementos, por ejemplo, ocurren dentro de la lactancia? Parte del metabolismo de todos los fármacos se van a ir a los diferentes fluidos. Es decir, todos los fluidos son todas las secreciones que tenemos. Entonces, ya sea lágrimas, sudor, moco, orina, heces fecales, fluidos, por ejemplo, la parte de semen, fluido vaginal, todo eso en algunas ocasiones lleva fármacos. Son como, digamos, todas las secreciones que tiene el organismo para poder eliminar fármacos. Entonces, eventualmente la leche materna es un fluido que está siendo secretado por las glándulas mamarias. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, muchos de los fármacos que son solubles directamente en la leche materna van a ser excretados. Por ende, van a ser transmitidos directamente hacia el bebé. ¿Qué es lo que se recomienda? Digamos que lo ideal es que ni durante el embarazo ni durante la lactancia las madres consuman algún tipo de medicamento, salvo que sea así súper necesario o algo que sea cuestión de vida o muerte o algo que sí realmente se necesita, se puede dar algún tipo de tratamiento, porque ya hemos visto que durante el embarazo, sobre todo la parte de teratogenia, aquí en lactancia lo que no queremos es que todas estas concentraciones de fármaco se vayan a acumular directamente en los niños. Porque como veíamos, pues las personas que están tanto recién nacidas como en proceso de lactancia, pues vemos que su metabolismo está disminuido. Entonces son mucho más sensibles para recibir este tipo de tratamientos. ¿Qué es lo que se ha visto? Se ha visto, por ejemplo, que fármacos que tienen naturaleza química básica son más afines a la leche. Y esto tiene que ver principalmente solo por el pH. Vemos que el pH plasmático es ligeramente alcalino, 7.4, mientras que el pH de la leche es totalmente neutro, 7. Entonces podrían decir, bueno, este punto 4 a lo mejor no hace mucha diferencia. Sí lo hace, porque el mecanismo conforme como se va a ir la distribución de estos fármacos va a ser a través de difusión simple. Es decir, del lado más del compartimento donde hay más concentración, va a pasar al compartimento donde hay menos concentración. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que las bases débiles van a ser mucho más afines a la leche materna, mientras que los ácidos débiles van a ser mucho más sensibles que se vayan hacia la parte del plasma. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, fármacos como la cafeína, que es una base débil, se va a encontrar en mayor concentración hacia la leche materna. ¿Qué otro elemento se puede ver? Por ejemplo, algunas monoaminas como catecolaminas, derivados de propanolol, albuterol, todos fármacos que tengan sobre capacidades para contractilidad cardíaca o respiratoria se van a ir hacia la leche. Algunos anestésicos locales como lidocaína se van a ir más hacia la leche. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque pues ponemos en riesgo que eventualmente los lactantes van a estar en contacto con estos fármacos. Ok, pasando a otro lado, vemos, por ejemplo, los factores étnicos.
que los factores individuales que pueden ser, por ejemplo, factores étnicos, la parte del ejercicio. Ejercitarnos hace que nuestro metabolismo se incremente, entonces también tenemos mayor o menor sensibilidad a ciertos fármacos. O puede ser que inclusive se metabolicen más rápido si somos, por ejemplo, atletas de alto rendimiento. También hábitos alimenticios como el tabaco, el alcohol o las sustancias de abuso también van a generar modificaciones. ¿Por qué es importante o por qué se ha visto que estos hábitos alimenticios se modifican? Porque, bueno, vemos en esta tabla, vemos que el alcohol, por ejemplo, es uno de los principales inductores de un citocromo. El tabaco, de igual forma, también es un inductor de estos citocromos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros fumamos, tomamos, vamos a estar, digamos, para ponerlo en contexto, vamos a asumir que tenemos 100 proteínas de citocromo P2, citocromo 2E1 y citocromo 1A2. Tenemos también 100 moléculas, ¿no? Entonces, estas moléculas o estas proteínas de citocromo se van a encargar de metabolizar los diferentes fármacos. Entonces, decimos que tomamos un paracetamol que tiene metabolismo por CYP1A2, ¿no? Entonces, de este paracetamol vamos a poner que tenemos 50 moléculas, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, tenemos 100 proteínas que están dispuestas a metabolizar estas 50 moléculas. Entonces, si estamos sanos, pues eventualmente nos van a sobrar 50 moléculas de CYP1A2. Entonces, si por ejemplo tomáramos algún otro medicamento, tomamos paracetamol más, vamos a llamarle cafeína, que era un antigripal que tenía también cafeína, y también se metaboliza por este citocromo. Dicen, bueno, tenemos todavía esta reserva para que sea metabolizado y tal vez nos queden 25 moléculas de CYP1A2, ¿no? Entonces quiere decir que todavía tenemos una reserva. Si a esto le sumamos que, por ejemplo, somos alcohólicos, pues puede ser que desde el inicio ya no tengamos este valor de 100, sino que ya nos haya quedado, por ejemplo, 80. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí nos van a quedar 30 moléculas porque ya los habíamos gastado con el etanol y entonces aquí ya nada más nos van a quedar 5 moléculas de citocromo. Quiere decir que si tenemos algún otro evento que requiera metabolismo a través de citocromos, ya no vamos a tener las enzimas disponibles para poder hacer el metabolismo de manera óptima. Entonces, si nosotros abusamos con estas sustancias, con alcohol, tabaquismo o algunos otros fármacos que van a ser metabolizados por esta vía, eventualmente el hígado va a tener un estrés porque no va a tener cómo metabolizar. ¿Qué es lo que pasa si no se puede metabolizar? Imagínense que el hígado imagínense que tenemos este ciclo. Entonces, aquí en la sangre pasa directamente por el hígado. Todo lo que es metabolizado por el hígado se va por excreción del renal. Hay parte que va a ser excretada y hay parte que va a ser reabsorbida y va nuevamente a incorporarse a la sangre. Entonces, poniendo nuevamente el ejemplo, introducimos aquí nuestro paracetamol. Bueno, y tenemos también la parte de alcohol, ¿no? Tomamos un Tonayan, que tiene ahí un 30% de alcohol. Entonces ya metimos aquí 30% de alcohol y metimos aquí cafeína. Entonces el alcohol es el primero que se va a metabolizar. Entonces esto hace que tengamos, por ejemplo, nada más nos queden 40 citocromos. El paracetamol tenemos solamente 50 moléculas. Entonces quiere decir que 40 moléculas de
40 moléculas de este paracetamol van a ser metabolizadas y van a quedar 10 moléculas de paracetamol intactas. Y vamos a decir que tenemos aquí 30 moléculas de cafeína. Y tenemos también 30 moléculas de cafeína. Entonces, estas moléculas no van a poder ser excretadas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ser nuevamente reabsorbidas. Entonces, vamos a tener esta concentración por más tiempo. ¿Qué va a pasar? Que digamos que en la sangre vamos a tener circulando estas moléculas residuales de cafeína junto con estas moléculas residuales de paracetamol. ¿Cuándo van a ser metabolizadas? Cuando nuevamente el organismo descansa y diga, ¿sabes qué? Ya me recuperé de todo este proceso y ya tengo mis 100 moléculas disponibles para que vuelvas a pasar por el paracetamol o las moléculas que quedaron pendientes para metabolizar. Pero mientras no sean degradadas o no sean excretadas, van a seguir ahí en torrente sanguíneo. Y esto se vuelve un ciclo porque, por ejemplo, si esta persona sigue consumiendo alcohol, pues nunca vamos a dar tiempo para que tengamos esta regeneración. Y además, si esta persona está en un tratamiento crónico, quiere decir que eventualmente en 12 horas va a volver a incrementar la concentración de paracetamol. Entonces vamos a tener otras 50 moléculas y como es el mismo medicamento, vamos a tener otras 30 moléculas. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos un proceso de bioacumulación. Tenemos más cantidad de fármaco del que podemos procesar. ¿Y qué es lo que les mencionaba? Que en ocasiones, si tenemos una dosis o una concentración muy elevada a nivel plasmático, los efectos tóxicos van a empezar a ser visibles. Y entonces ahí es cuando, por ejemplo, las personas dicen, es que no sé qué le pasó, porque pues estaba bien, se tomó su medicamento y se fue al hospital. Yo creo que me lo mataron en el hospital porque estaba bien un día, nada más le dieron el tratamiento y pues ya no respondió. Pero pues la realidad es que su organismo es que no estaba preparado para recibir todo este tipo de fármaco, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Por eso hay mucho cuidado, por ejemplo, con ciertos fármacos o cuando se dice no consuman ciertos medicamentos con alcohol, tiene que ver sobre todo esto. El paracetamol y la intoxicación con alcohol es de lo más frecuente. Si tomamos alcohol, la toxicidad del paracetamol se incrementa en un 200%. Entonces, tal vez, por ejemplo, si toman una cerveza y toman un paracetamol, no lo hagan, pero si llegara a pasar, no se van a morir. Si dan tiempo a que su hígado se recupere y después tal vez en unas 2, 3 semanas no le dan ningún tipo de multivitamínico ni algún tipo de otro fármaco o no siguen tomando, no les va a pasar, su hígado se va a recuperar y va a funcionar de manera óptima. Pero si empiezan a generar estos hábitos, entonces ya tenemos un problema de bioacumulación y un problema de toxicidad interna. Por eso hay que tener cuidado con qué tipos de tratamientos estamos consumiendo. ¿Preguntas hasta aquí? No, ¿No? Ok. Entonces, por ejemplo, también podemos encontrar toxicidades o interacciones con otros alimentos. Muchas de las cosas que se ha visto es que también se ha visto que el metabolismo junto con ciertos alimentos puede estarse afectado. Por ejemplo, la warfarina, que es un anticoagulante, tiene alteraciones sobre todo, por ejemplo, con vegetales que contengan vitamina K. La vitamina K es uno de los principales anticoagulantes que tenemos. Entonces, la warfarina lo que hace es inactivar a la vitamina K. Entonces, si estamos dando este análogo de la vitamina K, pues obviamente la efectividad de la warfarina va a disminuir. Por ejemplo, también se ha visto que algunos alimentos, como por ejemplo las cebollas, pueden incrementar la actividad de la warfarina. Esto principalmente por las interacciones químicas que se generan por estos compuestos azufrados de la cebolla. Entonces se ha visto que tenemos interacciones muy particulares, sobre todo con ciertos alimentos. Se ha visto, por ejemplo, en el caso de los inhibidores de monoaminoxidasa, que son algunos antidepresivos, como seleginina. Tenemos interacción con alimentos que contengan tiramina. Normalmente la tiramina es una molécula que se encuentra en lácteos. Entonces, si por ejemplo la seleginina se encarga de inhibir, bueno, vamos a hablar, cuando vean en Pharma 2 vamos a entrar un poco más a detalle,
Pero de manera general, lo que ocurre es esto. Tenemos... Ok. Normalmente cuando hay tratamientos para hipertensión, o tratamientos perdón, para depresión o para trastornos como Alzheimer o Parkinson, se llegan a utilizar inhibidores de la monoamina, de monoamina oxidasa. ¿Qué es lo que hacen? Pues simplemente bloquean a esta enzima para evitar que exista la degradación de catecolaminas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los niveles de catecolaminas van a incrementar. La tiramina es un derivado que se encuentra en lácteos. Tiene una estructura muy particular a las catecolaminas y también tiene actividad sobre este sistema adrenérgico, que es donde actúan estas catecolaminas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si consumimos, por ejemplo, alimentos con tiramina, se va a incrementar los efectos de las catecolaminas. ¿Y qué es lo que vamos a generar? Pues un proceso de hipertensión. Las personas van a tener mayor efecto a nivel cardiovascular. Entonces, digamos que esa es una interacción muy particular que ocurre, por ejemplo, con ciertos fármacos que ya se encuentran bien detalladas, que, por ejemplo, si ustedes en algún momento o algún familiar llegara a estar en un tratamiento con estos inhibidores, les van a hacer la aclaración muy puntual de decir, ¿sabe qué? Cuide mucho su dieta, no coma carne, no coma grandes cantidades de lácteos, porque le puede dar una hipertensión, ¿no? ¿Qué más se ha visto? Por ejemplo, algunos beta bloqueadores como el propanolol, se ha visto que en proteínas ricas en comidas ricas en proteínas, por ejemplo, como en carnes rojas, pues incrementan los niveles séricos de este fármaco. Sobre todo, por ejemplo, por la cantidad de ácido úrico que se incrementa, la cantidad también de albúmina que se puede encontrar en la sangre, puede favorecer que esta acumulación del propanolol a nivel sérico. Otro de los efectos es, por ejemplo, con jugo de naranja. El jugo de naranja también afecta bastante a ciertos alimentos. Se ha visto, por ejemplo, que el jugo de naranja lo que hace es que, bueno, todas las bebidas dulces favorecen el vaciamiento gástrico. Es decir, pasa muy rápido del estómago hacia el intestino. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no da tiempo de que se absorba de manera adecuada porque todo el tiempo se está vaciando rápidamente el intestino. Entonces, el jugo de naranja, cuando se toman con medicamentos, lo que pasa es que tenemos una disminución de la absorción. Entonces, muchas veces fármacos que se toman con jugos o con comidas dulces no tienen bastante efecto. Creo que tenía otra tabla. Ok, sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con con la dieta y algunos transportadores? Es decir, aquí lo que veíamos anteriormente era un poco más acerca del metabolismo, pero ¿qué es lo que ocurre directamente con las enzimas de transporte? ¿Qué ocurre directamente con el metabolismo? Se ha visto que, por ejemplo, el jugo de toronja genera muchas interacciones con diferentes medicamentos. ¿Por qué? Porque el jugo de toronja es un inhibidor directamente de algunos citocromos. Entonces, sobre todo por la composición de estos terpenos que se encuentran en la toronja específicamente, se van a metabolizar directamente por los citocromos. Entonces, vamos a tener un efecto muy similar a lo que les puse anteriormente con el alcohol. ¿Qué es lo que se recomienda? Se recomienda que, por ejemplo, si están bajo medicación, no consuman jugo de toronja y mucho menos se vayan a tomar su medicamento con un jugo de toronja. Entonces, siempre si se van a tomar algún tipo de medicamento, sea con agua, o salvo que se les indique que lo toman con algún alimento graso. Por ejemplo, muchos antimicóticos tienen mayor absorción, se solubiliza mucho mejor en sustancias oleosas. Entonces, ¿qué les dicen? Por ejemplo, si están con tratamiento de antimicóticos orales, les piden que coman, que se lo tomen con una comida rica en grasas. Entonces, la grasa de los alimentos favorece la solubilidad y favorece la distribución de estos medicamentos.
Entonces, aquí en esta tabla les dejo, por ejemplo, algunas interacciones más comunes. Por ejemplo, el vino también es un inhibidor importante, sobre todo por los taninos. El ajo también por estos compuestos azufrados tiene efecto sobre los citocromos. La cafeína también, mala elección tomarse un tratamiento con café. También carnes asadas también disminuye la actividad de los citocromos, sobre todo por la cantidad de moléculas que están procesados pertenecientes a la carne. Y sobre todo el jugo de toronja y la hierba de San Juan, pero casi aquí no se consume. Como es una tabla de España, pues allá sí se consume más la hierba de San Juan, aquí casi no. Pero sobre todo, por ejemplo, los jugos, ya sea de naranja, de toronja o de cítricos, pues van a favorecer tanto el vaciamiento gástrico como la inhibición de ciertos transportadores. Entonces, no se recomienda que lo tomen con este tipo de sustancias. ¿Cuál es el efecto de tomarlo con café? Ok. El café tiene... El café tiene diferentes mecanismos. Uno es metabolizado por citocromos. Dos, es un agente diurético. Y tres, por su mecanismo de acción sobre receptores de purinas, aumenta la presión arterial. Y también por su mecanismo sobre purinas, favorece la liberación de catecolaminas que aumentan la concentración y atención. Aquí cuando hablo de concentración es el efecto de estar concentrados, no del efecto químico de aumentar una concentración de un soluto. Entonces, son los diferentes mecanismos que tiene el café. Dependiendo del tratamiento que estés tomando, puede ser que tenga efectos a diferentes niveles. Por ejemplo, si es un fármaco que también se metaboliza por citocromos, pues vas a incrementar la toxicidad. Si es un fármaco que se metaboliza o se excreta por vía renal, entonces también como es un agente diurético, pues va a disminuir la eficacia del fármaco. Si es un agente que tiene participación sobre la presión arterial, si es un agente hipertensor, pues los efectos se van a incrementar todavía más. Si es un agente hipotensor, se va a disminuir el efecto. Y si tiene efectos sobre el sistema nervioso central, por ejemplo, si es un sedante, va a disminuir su efecto. Entonces, dependiendo de qué estés tomando, puede ser que tengas uno o varios efectos. Por ejemplo, si estás tomando algún tipo de antibióticos, la mayoría de los antibióticos se metaboliza por citocromos, entonces vas a incrementar la toxicidad de estos antibióticos. Ojo, de igual forma, el hígado es bastante aguantador, no se cae solamente con una tableta en exceso. Si tú nada más tienes, por ejemplo, un tratamiento, vamos a decir, tienes una infección leve, que el tratamiento son 7 días. Son prácticamente como 20 tabletas que vas a tomar, 24 tabletas. Entonces, si las tomas de esas 24 con café, pues sí, tu hígado va a decir, oye, párale, pero no te va a pasar nada, porque el hígado en una semana se va a regenerar y va a mantenerse en una forma ideal. Si a eso le aumentas que, por ejemplo, comes mucha carne, tomas mucho, fumas demasiado, no haces ejercicio y tienes otros tratamientos crónicos, pues ya el hígado va a empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Pues regúlate tantito, párale un poco y ya vamos a tener problemas que pueden generar o pueden desencadenar en cirrosis, que es un daño irreversible del hígado. Si es a nivel, por ejemplo, si tiene efecto a nivel diurético o a nivel renal, lo que va a pasar es que tal vez el efecto que tú necesitabas no va a ser el óptimo.
Puede ser que sí te cure o puede ser que sí tengas una mejoría con respecto a los efectos esperados, pero no va a ser la manera más eficiente. Entonces, ahí solamente hay que tener cuidado. Si, por ejemplo, revisar y decir, es que este fármaco sí se excreta por vía renal 100%, pues evitar algún tipo de diurético para evitar que sea eliminado tan rápidamente. Y si tiene efectos a nivel de tensión arterial o corazón, pues también evitarlo para no tener estos brincos o estos efectos aumentados, ¿no? ¿Dudas hasta el momento? Creo que no, profe. ¿No? Ok. Ok, esto también está interesante y yo creo que con esto terminamos. Finalmente, algo también que ocurre y que también es muy importante son los ciclos circadianos. Los ciclos circadianos, si no habían escuchado el término, son el reloj que tenemos dentro del organismo. Son los mensajeros, proteínas y elementos de respuesta que tiene el organismo para evitar que tengamos alteraciones directamente en el sueño. Creo que la clase pasada habíamos hablado un poco acerca de la melatonina y cómo va a inducir todos los procesos de sueño. Estos efectos se van a estar desencadenados principalmente a estímulos luminosos. Cuando tenemos un incremento en la cantidad de luz, el organismo está automáticamente pensando que debemos de estar despiertos, de que debemos de tener nuestro metabolismo y nuestras actividades al 100%. Conforme vamos atenuando la luz, lo que va a pasar es que tengamos una menor respuesta, tenemos una disminución del metabolismo y ya tengamos reflejos que nos indican que es hora de ir a dormir. Entonces, existen varios estudios que han permitido hacer el análisis de estos ciclos circadianos. Inclusive, hay un área que se llama cronobiología, que se encarga de estudiar cómo se comportan o qué cambios existen a lo largo del día. Por ejemplo, se ha visto que durante la parte del inicio del sueño, las células del sistema inmune, que son los glóbulos blancos, bueno, ahí está como glóbulos blancos, pero manéjenlo como células del sistema inmune, se van a incrementar. Ciertas hormonas van a estar favoreciéndose durante la noche, la liberación de melatonina, prolactina, la activación de linfocitos, del péptido natriurético atrial. Entonces, este péptido es el que regula la tensión arterial. Quiere decir que, por ejemplo, en la noche tenemos picos de presión arterial. Si nos tomaran la presión aproximadamente a las 3, 4 de la mañana, veríamos que tendríamos cierta hipertensión. Entonces, esto ocurre también porque este péptido natriurético empieza a trabajar en la noche para empezar a recuperar todo el sodio que se tiene que excretar y sobre todo porque tenemos ahí los mecanismos de micción inhibidos. Si la mayoría de ustedes puede ser que no vaya al baño durante la noche o sobre todo ya muy, muy elevada la noche, no se pare a ir al baño. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que toda esta concentración de iones se va a quedar almacenada en la parte de la vejiga y sobre todo en la parte de la sangre. Entonces, quien controla los picos de presión arterial va a ser el péptido natriurético. De igual forma, tenemos incremento en los eosinófilos y en hormonas, por ejemplo, ya para despertar, en hormonas folículo estimulante, luteinizante, que también van a desencadenar en el funcionamiento de otros órganos. Conforme nos vamos despertando, aproximadamente a las 6 de la mañana, tenemos un incremento de cortisol, testosterona, renina, también aldosterona, angiotensina y catecolaminas. Esto es importante porque, por ejemplo, tenemos un pico de catecolaminas justo cuando nos despertamos. ¿Y esto qué efectos tiene? Que amanezcamos de malas. Los primeros 5 minutos, en cuanto se despiertan, van a estar súper intolerantes. Si, por ejemplo, los despertó sus papás, sus hermanos o su novio, los primeros 5 minutos van a estar así: no me hables, no me mires, no me digas nada, porque no estoy de humor. Conforme van despertando o conforme ya se van despabilando, ya los niveles de catecolaminas disminuyen y la cantidad de estrés es menor. Entonces, casi siempre cuando se despiertan, o todas las personas que estén recién levantadas van a estar súper irritables. El cortisol ayuda, por ejemplo, al proceso de relajación. Entonces,
Si tuviste un sueño reparador, te levantas prácticamente relajado. Esto tiene que ver con los niveles de cortisol que tenemos. ¿Qué más se observa? Vemos que en las primeras etapas de la mañana tenemos, por ejemplo, un incremento también de presión arterial, tenemos mayor respuesta cardiovascular, y esto tiene que ver porque nos sentimos, digamos, activados en la mañana, es decir, todos los procesos que requieran concentración, que requieran estímulos, que requieran iniciar el día, siempre se van a ver justo en las primeras horas para levantarse. Técnicamente, esta clase debería ser como la que aprendan mejor de todo el día. Puede ser que ya estén todavía con sueño y estén aburridos, entonces tal vez no sea el caso, pero originalmente las primeras clases o las de inicio de día son las que llegan a tener mucho mayor aceptación porque están totalmente espabilados y la cantidad de su organismo favorece el aprendizaje en este momento. ¿Qué más vamos viendo? Vemos que a mediodía tenemos principalmente incremento de proteínas séricas, hemoglobina, hierro. Todo esto tiene que ver sobre todo con los procesos de alimentación. Ya, por ejemplo, la absorción de energía y todo esto va a ser, digamos, en la parte final de la tarde, es decir, ya a las 6 de la tarde, tenemos regulación de colesterol, triglicéridos, insulina. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, aquí a las 6 de la tarde también les da mucha hambre porque está todo el proceso del metabolismo de carbohidratos y de ácidos grasos. Entonces, ahí es cuando le empiezan a dar hambre, que se les tienen como antojos para saciar esta falta de carbohidratos o de ácidos grasos que no tuvieron durante el día. Y finalmente, todo el proceso de metabolismo y de absorción va a estar en la parte final, justo antes de irnos a dormir. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, la secreción de ácido gástrico, los neutrófilos, por si hubiera alguna infección por parte de la comida, y sobre todo la parte de reabsorción renal. Entonces veamos que tenemos diferentes elementos que están participando durante todo el día, y eso hace que tengamos eventos diferentes. ¿De qué depende? Normalmente es, si has generado un estilo de vida, por ejemplo, que en la mañana todavía tengas, si tienes un desfase de sueño, por ejemplo, que tú te duermas muy tarde, si tú te estás durmiendo, por ejemplo, aquí a las 3 de la mañana, lo que estás haciendo es como retardar este ciclo circadiano. Es decir, aquí va a empezar y prácticamente el desfase que estás generando, porque aquí técnicamente sería una persona normal, empezaría aquí, tú estás empezando aquí. Quiere decir que esta diferencia de horas, que pueden ser 2, 3 horas, las estás retrasando en tus diferentes procesos. Entonces, si esta persona es súper productiva a las 7, a lo mejor tú con este retraso, pues vas a tener un retraso hasta las 4 de la tarde por esta alteración del ciclo circadiano. Ese puede ser una. Otro puede ser que tengas técnicas de estudio que favorecen, por ejemplo, la liberación de catecolaminas que te hagan un poquito más eficaz en la parte de la tarde. Si tú tienes un hábito normal, es decir, lo que nunca pasa, que te duermas a las 10 de la noche y te pares a las 6 de la mañana, vas a presentar estos efectos. Si ya retrasaste o adelantaste tu horario, entonces tienes elementos distintos porque tu horario está cambiando. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Cómo se llamaba el estudio del ciclo circadiano, profe? Cronobiología. Gracias. Ok, pues si no hay más preguntas, nos veríamos la siguiente semana. Cuídense mucho y pues cualquier cosa, aquí andamos.